hay alumnos tomando la clase, está bueno, ¿sí? Bien, nosotros veníamos trabajando la cuestión del concepto de creatividad. Los voy a silenciar a todos. Y vuelvo a recordar que pueden parar la clase cuando quieran porque sigue siendo clases, no es una conferencia. Así que si hay dudas, estoy explicando lo horrible, lo que estoy diciendo, no se entiende, me dicen, Luis, no entiendo, explícalo de nuevo. Estábamos viendo el tema de creatividad, creatividad dentro de juego simbólico, como motor de ese juego simbólico. Creatividad, tema que nos sirve a todos porque es muy habitual y todo el mundo pretende que su alumno sea alegre, creativo, independiente, crítico de su propia realidad. Y la pregunta es si nosotros apoyamos, ¿no?, el desarrollo de la personalidad de un niño o de un alumno nuestro en términos de creatividad. Por eso, cuando llegamos al punto de los juegos simbólicos, metimos un poquito el tema de creatividad. No es que vamos a desarrollar 5 clases, sino ahora es un ratito más. Y porque les hago una apuesta. Busquen libros de creatividad, van a ver 3 hojas de teoría, 13, y el resto son todas actividades. Hay mucho verso en esto. De hecho, hay un libro que yo se los paso a ustedes, a propósito se lo hago, que dice: creatividad es desarrollar, pensar, imaginar, volar, descubrir, es respirar, soñar, no, es todo creatividad, es un verso, ¿entendés? Entonces, por eso queríamos un poquito poner algunos puntos sobre la creatividad. Vimos la otra vez el tema de, de dónde surge, cuáles son los motores por el cual un sujeto es impulsado a estar en un acto creativo. Dijimos que uno era la resolución de problemas que son de diferentes tipos, ¿no? Y la otra era la cuestión de la expresión de la subjetividad, ¿no? Uno expresa su interior y lo expone en términos de acto creativo. De esto habla mucho, pueden leer un montón en Freud sobre esta cuestión. Un artículo clásico es El poeta y los sueños diurnos, o sea, y bueno, y todo lo que saben sobre ese interior nuestro que se escapa, ese interior nuestro que hace actos fallidos. Actos fallidos en términos de una situación ahí del día a día, o uno poniendo, ¿no?, en acción ya en forma más deliberada o como proceso un acto creativo. ¿De dónde sacan esas ideas ese artista sobre lo que está escribiendo, ¿sí? Si no es una cuestión muy literal de una cuestión contestataria a la realidad y todo lo demás, sino cuando habla de sí mismo, de sus hijos, de lo que le pasó, del hermano muerto, de la amada que se fue, bueno, y ya sabrán. Y en el reggaetón de sexo, 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 sexo. Bueno, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? La cuestión que vimos que había un proceso creativo, que había 4 momentos, y nos llegamos al punto de ver bloqueos. Vimos el primer bloqueo que hablaba sobre creo que el omnipotente, no, sí, el omnipotente, ¿no? ¿Por qué el omnipotente eh, no entra en procesos creativos, le cuesta entrar en procesos creativos? Porque ya lo habíamos hablado el otro día, que su actitud, de que es un falso self, ¿no?, que es una cuestión de mucha inseguridad, lo que hace es que no logra entrar en conflictividad, en desequilibrio en términos de algo no entiendo, algo no puedo. ¿Por qué? Porque su actitud es tan arrogante frente a la vida que no encuentra problemáticas. Si no entras con problemáticas, no tenés motor para entrar en proceso creativo, ¿sí? Y lo que habíamos hablado el otro día, en términos ya de más de chicos, más de clase de día a día, que muchas veces ustedes los van a poner a los chicos o los van a interpelar en cuestiones de proceso creativo, o de un desafío, o de un, diríamos, sí, de un desafío, de una prueba, ¿no? Entonces vos le decís, bueno, vamos a saltar esto, y uno dice, no, profe, esto es una papa, esto es muy fácil, ¿no? Y la verdad vos sabés que no se animan y no quieren mostrarse frente al otro. Y esto tiene que ver eh, con lo que hablábamos, que es un falso self. En realidad, el omnipotente no es que todo lo puede,
se presenta frente al otro en una situación de un enmascaramiento, una cuestión de una debilidad en su personalidad, y es una forma de protegerse. Punto. Ahora, yo sé que lo dije al final, pero lo voy a hacer un poco más lento. Una vez que uno descubre que el otro se presenta con un falso self en términos de omnipotencia, uno no hay que desenmascararlo en forma pública. ¿Está claro? Ojo con eso, porque ustedes son pedagogos. No son gente de entrenamiento que querés que el otro se golpee contra la pared. Entonces, cuando estamos descubriendo que un chico tiene un falso self, una inseguridad, y se muestra como arrogante, se muestra como omnipotente, en realidad lo que está haciendo no es que es eso, es eso. Eso es una forma de mostrarse frente al otro. Entonces, si yo lo que hago es desenmascararlo de forma brutal, lo desarmo. La pregunta es, ¿por qué ese chico armó esa estructura? Entonces, ¿qué haces con un pibe en una situación normal cuando sos un profesor que no tenés ni idea de psicología ni nada? Agarrás, a ver, nene, vení vos, salta igual, y vos sabés que el pibe se va a pegar la soga en el medio del pecho, vos sabés que ese pibe se va a quedar en ridículo frente a los demás. Y en realidad, levantás el dedito y decís, ¿viste que no lo sabías hacer? Es un clásico eso. Bien, ni un extremo ni el otro. Un extremo sería, lo hago golpear contra la pared, lo pongo en ridículo frente a los compañeros. El otro extremo sería, lo dejo pasar, ¿no? Y recreo y le doy o sea, dejo que el pibe siga rebotando en esas cuestiones que arma. Entonces, lo que tenemos que ir es desarmando eso, desandamiando, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, bueno, intentalo, vamos a ver, y de pronto, no frente a los demás, pero se lo haces intentar hacer, y ahí le decís sin grandes cuestionamientos, ni siquiera mirarlo, porque él se da cuenta que no podía, y no resaltarlo, entonces se da cuenta y se encuentra con su propia realidad, que realmente no puede. ¿Está claro con el tema del omnipotente? Sería lo mismo con el omnisciente, ¿no? Omnisciente es aquella persona que todo lo sabe. Aquellas personas que se demuestran como el gran, sábelo todo, como que todo lo tiene claro, es la misma circunstancia, ¿no? No entra en proceso creativo porque no tiene cuestionamientos, no tiene conflictividad frente a la realidad. Misma cuestión, como es un falso self, ni se te ocurra exponerlo, ¿no? A no ser si quieres maltratarlo, si es tu novio y lo querés maltratar, bueno, obviamente, lo expones. Pero si sos pedagogo, digo, la idea es ayudar a los chicos. Bien, punto. ¿Todos saben hacer tortas? Bueno, a esta altura me parece que después de 60 días de encierro, alguno aprendió a hacer tortas, ¿no? Levante la mano, ¿quién sabe hacer? No, no exquisita. Si es exquisita, todos sabemos, ¿sí? Levante la mano, ¿vos tampoco, Sabrina? ¿Ni la exquisita? Bueno, leemos atrás, instrucción paso 1, paso 2, paso 3. Bien, ¿quién sabe hacer la torta 1, 2, 3, 4? ¿Vos la sabés, Constanza? Sé que está la de 80 golpes. No sé si es uno. Para, escuchen bien, ¿eh? La torta se llama o sea, sacamos el polvito del polvito de exquisita y los preparados, o sea, dice no. Claro, si tengo la receta al lado, sí. Bueno, no, pero vamos de nuevo. ¿Quién sabe hacer la torta 1, 2, 3, 4? 3 huevos. Ahí está, bien, Constanza. ¿Era? ¿Una taza de qué? Una taza de harina. Una taza de harina. ¿2 de qué? Ay, no. 2 de... Azúcar. Leche. Leche. No me acuerdo. Yo sé que era de las tazas. Pará. Hay que meter 4 de algo, 3 de algo, 2 de algo y 1 de algo. Son 3 huevos, 3 una huevos, harina, 1 de harina,
Azúcar Levadura. 2 de azúcar, 4 de leche. y 4 de leche. Dice Nerea que nada que ver. Pará. 4 leches es un montón. Te queda un licuado eso. Claro, para mí tiene que ser 4 de. Tiene que ser. Azúcar, hipertensión, ¿cómo es? Glucemia. No, No, glucemia. una de azúcar, 2 de Pará, harina, una de azúcar, 2 de harina, 2 de harina podría ser, ¿no? de- O 3 de harina. No sé, digo, no, O pues tenés que hacer una también masa. podría por ser eso, no 4 sabes cuánto huevos. se lo Harina, cuánto se lo 2 haga. huevos, 2 tazas de agua, o de leche, perdón, y azúcar, 1 taza de azúcar. Bueno, No. a tiene ver, más sentido. después lo averiguamos, pero si sabéis esas medidas, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo que va a suceder es que siempre vas a hacer la torta y va a estar bien. Después le pones algún S. Acá lo googleé. No, trampa. Que ya te di un poco de 4 lógica. huevos, no 3. ¿Cuántos ¿Cómo a ver, era? Constanza? 1 taza de leche, 2 tazas de azúcar, 3 tazas de harina leudante y 4 huevos. Muy bien, muchas gracias, caballero. No, de nada. Utilizando la trampa de Google. Bueno, la cuestión es esta. Más allá que ya tenemos las proporciones de la torta, ¿no? Cuando uno la pone a cocinar, sabe que la tiene que hornear una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Porque lo dirá el tiempo, lo dirá la... ¿Qué pasa cuando nosotros agarramos y es nuestra primera torta y no queremos que se quemen? ¿Qué hacen habitualmente todos? Lo sacas Adelante. antes. ¿O la sacás antes o qué vas a hacer? O abrís el horno cada 2x3. O estás abriendo el horno cada 2x3. Y el que ya cocinó, aunque sea una torta exquisita, sabe que si abrís el horno muchas veces se pierde el Se calor. baja todo. Se baja todo, exactamente. Bueno, ¿por qué estamos hablando ahora en el medio de la creatividad, de la torta, 1, 2, 3, 4 y de hornear? Es justamente eso, el tema de la creatividad. En el segundo momento, en ese momento que se llama de inspiración, ¿se acuerdan? Preparación, inspiración, disculpen, en el momento de la incubación, en el segundo momento, el momento que uno es el momento que se retira, ¿no? Porque no encuentra la respuesta, no encuentra el acto creativo, no encuentra la expresión en términos de subjetividad, uno se debería retirar. ¿Qué pasa cuando nosotros, ¿sí? Como docentes, somos docentes inseguros o docentes muy nerviosos en términos de lo que le pasa al otro en términos de proceso interno y empezamos a espiar? Entonces, como a la torta, ¿no? Che, se estará haciendo y mirás y cerrás. Volvés, abrís, cerrás y mirás. Obviamente la torta se hace, pero se hace toda palmasada, ¿no? Y esto en términos de proceso creativo se hace algo bastante pobretón. Traducido en el día a día con nuestros alumnos, chicos, hagamos esta tarea de creatividad, bueno, les doy este material, pum, pum, pum. Ves que los chicos no hacen nada y vas y te metes. ¿Qué está pasando, chicos? Bueno, pongan esto un poquitito. Bueno, gracias, profe, y empiezan a trabajar. Pegás otra vuelta, estás viendo grupos y todo lo demás, ves que los chicos están otra vez en silencio, no ves que se mueve nada, te asomas de nuevo. ¿Y está pasando algo, chicos? Bueno, miren, hagan esto. Y claro, a la cuarta intervención que haces, sí sale un proceso, o sea, algo sucede. Lo que pasa es que de creatividad poco, ¿es claro? Porque nosotros fuimos interviniendo, no nos bancamos nuestras propias inseguridades, porque una de las cuestiones que tenemos en educación es que el chico tiene que estar todo el tiempo haciendo algo, ¿sí? Si el chico no está haciendo algo, si el chico no está haciendo algo está mal visto, porque estamos en una escuela que es todo actividad. Y ya aprendimos que el tema de creatividad tiene un momento de silencio, un momento de conflicto, un momento de esa incubación, de irse a dormir a la cama. Entonces no crean que los chicos van a estar todo el tiempo produciendo. Esto traducido en una clase de educación física, clásico, fogón o preparación de un fogón, y los dividís en grupos y decís que preparen un sketch y todo lo demás. Al final terminás armándolo vos. Está bien, reproducen algo más o menos interesante, hacen algo que tenga que ver con algún chiste, pero propiedad intelectual de los chicos, poco y nada. Y ahí es cuando nosotros perdimos una linda oportunidad para dejar que los chicos puedan pensar por sí mismos, produzcan sus propias cuestiones. ¿Es claro el ejemplo de la torta como metáfora?
Entonces, cuando los promovemos y los movemos a los chicos a un proceso creativo, hay que tener paciencia. No hay vueltas. Va a haber momentos de silencio, momentos de no producción, son los momentos de incubación, los momentos de estoy dando vueltas. ¿Está claro? Bien, ya vimos 3, omniscencia, omniscencia, omnipotencia, inseguridad. Otro bloqueo que tenemos en el proceso creativo es el narcisismo. ¿Quién sabe de qué se trata el narcisismo? Más o menos. O sea, el amor a uno mismo. El amor a uno mismo, ¿no? ¿Cómo se muere nuestro amigo Narciso? ¿Ahogado dónde? No era en una. O sea, estaba mirando era un lago, una fuente, una cosa así. ¿No? Y se enamora y se ahoga en su propia imagen, ¿sí? Bien. Obviamente el narcisismo, hay alguien tan bello, tan bello, tan bello como para ahogarse a sí mismo. Sabemos que, ¿no? Somos todos de grises para colores, pero nada de príncipes azules ni de grandes reinas. Entonces, el tema es que Narciso es una gran metáfora. Y otra vez estamos hablando de un falso ser, ¿no? Un tipo que se muestra frente al otro como lo más bello, lo más bonito, lo más mirable, lo más observable. Es otra forma de tener una máscara de sí mismo, ¿no? Otro falso ser. Entonces, dentro de sus propias inseguridades, ¿dónde creen, piensen, ¿dónde creen que van a tener problemas en el proceso creativo? Tenemos 4 momentos. Y ahora voy a ponerlo en práctica. ¿Por qué, Daniel? Ahí me mataste, pero pienso que en ese momento. Igual a quinela, entonces, por favor, ya. ¿Sí? Que son de yo 4, diría, son de 4 y le pegaste en uno directo, o sea, sin tener idea, me encanta. Yo diría, o sea, reconocer errores, por ahí. Y va muy por ahí, entre Diana con su suerte y alguna respuesta de Vicente, vamos bien. ¿Cuál es la cuestión, gente? El narcisista tiene pánico a la evaluación de su proceso creativo, al producto. Cuando vas al cuarto momento, que es el de la verificación, decimos, acá está lo nuestro, esto es lo que yo hice, que el entorno le diga que le devuelva la verdad, su propia realidad. Todo lo que produce y todo lo que es él es hermoso. No, es tan común como los otros, un poquito más, un poquito menos, como todos los matices que hay en las cosas del mundo, ¿no? Entonces, el que tiene pánico es que le devuelvan y le bajen de ese lugar donde está, que lo que él produce no es esa cosa admirable, no aquello que tiene que ver con lo bello. Por eso entran en conflicto y les cuesta muchísimo entrar en un proceso creativo. Y esto nos habilita otro tema que es importante y por favor presten atención, ¿sí? Todo producto de un chico, ¿sí? Toda acción, y más cuando le decís, tenés que hacer algo propio, ¿no? Y vos le decís, no, una cosa es enseñarle una técnica que la reproduzcan. En realidad, bueno, es propio, se lo apropia, está claro, se lo apropia en términos de aprendizaje, pero él sabe que viene de afuera. Ahora, cuando vos le decís a un chico o a cualquier persona, presentate con algo propio, hacé algo propio, eso tiene que estar muy cuidado, porque estás hablando de esa persona, a pleno, a lleno. Y si lograron tener la confianza en ese ámbito de educación, en ese ámbito de creatividad o de juego, de deporte que tengan, y realmente creen, los chicos creen en vos, y se abren, y vos decís, presentarme algo propio, y cuando él se presenta con algo propio, decís, che, nene, eso es una basura. Eso que estás haciendo es re pobre. Eso que estás haciendo es poco creativo. Digo, hay que ser muy cuidadoso. Entiendo lo que estoy planteando ahora, ¿no? Tampoco mentir. Tampoco mentir. Qué lindo que es, todo divino. Vos sabés que lo que hizo es una porquería. Digo, puede ser algo que hay que poner en elaboración y todo lo demás. Lo que tenemos que ser muy cuidadosos porque esos son los momentos donde se cierran puertas. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Esos momentos, cuando uno se expone, ¿sí? Frente al otro, cuando uno se expone fuertemente frente a los demás,
en términos personales, y te pegan un cachetazo, después la gente no quiere sacar la cabeza de nuevo. Después uno no quiere exponerse frente al otro. Entonces, siempre que haya un momento de expresión, de proceso creativo y que se estén, entre comillas, evaluando productos, y después ahora vamos a ver esto de la evaluación de productos o de cosas, hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Hay que cuidar a esa persona expuesta, porque ese objeto, por más que sea feo, es él. Porque ese trabajito, ese dibujo, por más que sea muy sencillo, es él. Y si nosotros le decimos, por eso digo, cerramos puertas, ¿no? Porque si en ese momento le decimos, mirá, no, lo que traes como vos no sirve, no lo valoramos, es un tema, ¿no? Ahí cuando empezamos esos aplastamientos de personalidad, poquitito. Ya van a trabajar con chicos y van a ver lo que son los pibes de jardín, ¿sí? Lo creativo, lo espontáneo, la cosa divertida de lo que son, y después te quedás con los pibes de secundaria y te querés matar. ¿Qué pasó ahí, desde ese jardín a la secundaria? Y no quiero llegar a superior, pero es otro tema. Digo, entonces, desde ese jardín, ¿no? A esa secundaria, de ese pibe que es pura creatividad, pura acción, pura espontaneidad, a este pibe que no se mueve con nada. Le pasó por encima la máquina de la educación. El rodillo, ¿viste?, de la educación, le fue pasando, ¿no? Con estas cerradas de puertas a su historia, a su personalidad y todo lo demás. No, muy pocos pibes tienen tanta fortaleza interna, tanta cosa fuerte de personalidad que logran romper con todo esto, ¿no? Y siguen siendo creativos, alegres, abiertos. Esto es un temón, ¿eh? Y nosotros ayudamos. Nosotros somos los que vamos poniendo en este día a día ese granito de arena, colaborando para bien o colaborando para mal. No es tu acción única la que estoy planteando, ¿eh? Es la suma de la suma, de la suma, de la suma, de la suma de esos momentos. ¿Es claro? Por último, último bloqueo en términos de creatividad, cerrando este tema. Hay otro que tiene que ver no con los bloqueos personales, sino con los bloqueos sociales. Los bloqueos sociales, estamos hablando de el contexto que no me permite entrar en creatividad. Uno, ya lo sabemos, es los recursos materiales en términos de disponibilidad. ¿Por qué lo estoy hablando? Porque lo hablamos la otra cuestión con el tema de qué cantidad de elementos uno puede, ¿no?, poder relacionar. Entonces, en la medida que uno tiene más experiencia de vida, más experiencia de cuestiones aprendidas, uno tiene diferentes puntos de vista. Bueno, es como todo, ¿no? Es cuando uno puede hacer ese salto en términos materiales y sociales y afectivos en términos de desarrollarse como persona, y decís, ¿y este tipo de dónde sacas esas ideas? Y porque la verdad tiene un recorrido bastante interesante de vida. No es que solamente con tu cabeza de 20 y pico de años, con tu potencialidad, alcanza, sino que estas personas han acumulado historias, vidas y todo lo demás. Y ya que estamos, les hago un pequeño paréntesis. ¿Vieron cuando se habla de las personas mayores y de los viejos, que les cuesta dar respuestas y uno se pone impaciente? Bueno, hay un muy buen dicho con respecto a eso, ¿no? Que dice que esas personas mayores, o tu abuelo, tardan en responder, uno se pone impaciente, dale, abuelo, decime. Bueno, a veces uno debe estar pensando que tardan en pensar. Bueno, yo te diría, te voy a dar otra perspectiva. En realidad tienen tantas vivencias, tantas ideas, tanta cosa adentro que están buscando la mejor respuesta, ¿está? Y por eso tardan en responder. Así que miremos a aquellas personas con un poco más de experiencia desde otro lugar, ¿no? Dale, respondeme ya, vos querés el ahora. Y en realidad a veces la mejor respuesta no es la inmediata, sino aquella que recupera un montón de historia, un montón de cosas pensadas. Bien, volvemos a las cuestiones sociales en términos de
en términos de, uy, en términos Bloqueo social. de bloqueos, muchas gracias. Y hay algunas situaciones de contexto, por ejemplo, cuando uno vive en comunidades muy, muy extremas, ¿sí? En comunidades muy extremas en términos sociales, por ejemplo, en cuestiones, en lugares donde la cuestión religiosa es muy prevalente, por ejemplo, no sé si, no estoy hablando de la religión, estoy hablando de las situaciones. Por ejemplo, perteneces a una comunidad de testigos de Jehová, ¿no? Donde uno tiene tantos requerimientos para ser de esa comunidad que no permite contactos con otras comunidades, con otras formas de ser y todo lo demás. O en situaciones de dictadura, donde determinados pensamientos, ¿no?, de extrema, solamente se puede pensar desde un solo lugar, y lo demás está prohibido, lo demás está castigado. De hecho, bueno, ya lo saben, en la dictadura que se eran disidentes en términos de la idea política del momento, en ese momento te hacían desaparecer, ¿no? Pero también en los populismos, vamos a aclarar. Y esto también es bastante interesante porque, bueno, lo estamos viviendo ahora. No ahora con este gobierno particular, no hago críticas de la actualidad, sino que cuando uno trabaja con la modalidad de o sos parte o sos enemigo, digo, uno por miedo, por no quedarse afuera, o por no realmente quedarse marginado, no se le permite pensar de forma diferente. Esto es bastante interesante, ¿no? Por eso a veces no es un tema de izquierda, no es un tema de derecha, sino es un tema de cuestión de autoritarismo, ya sea en términos de dictadura o en términos de populismo, que vamos por la misma línea. Aparentemente uno en una cuestión de abertura, de desarrollo, todo lo otro no se puede hablar, todo lo otro no se puede pensar. Les doy un solo ejemplo, ¿sí? O dos. Sarmiento, ¿sí? La agarrás a Sarmiento, Sarmiento vapuleado en términos políticos por determinados grupos de algunos partidos, ¿no? Entre comillas, en términos de revisionismo, y era una persona, nada más, ubicada en una época, ubicado en un contexto de desarrollo mundial X, que obviamente pensaba a la Argentina en determinadas cuestiones, pero tampoco podés negar todo el legado, ¿sí? La escuela, la educación, los hospitales, porque no se metió, alguno piensa que solamente es el padre de la escuela, nada más. ¿Mm? Y así podemos hablar de muchas otras personas, ¿no? De gente que está maltratada por una mirada, una visión muy sesgada de la cuestión y que no permite, es todo o nada, ¿sí? Es todo o nada. ¿Mm? No, no es todo o nada. Hay que rescatar lo mejor del otro, cuestionar con lo que no corresponde, lo que uno cree que no está bien, y se retoma. ¿Cómo se llama este hombre? Albino. Si alguno tiene un momento libre, escucha algunos de los discursos de Albino. Es el director fundador de, de una entidad que da de comer a los chicos, pero no es buena, es buenísima lo que están haciendo. Lo que pasa es que tiene, en términos de sexualidad y en términos religiosos, un poco retrógrado, ¿sí? Bastante, diríamos. A pesar que es un científico muy importante, a pesar de esto. Entonces decís, ¿pero qué? ¿Agarrás al vino y lo tirás a la basura? No. Es toda la obra que hizo, no, todo lo que desarrolló en los sectores pobres de Mendoza, del noroeste nuestro, digo, se tira afuera. Bueno, por eso digo, a veces el pensamiento tan extremo y mirado de un solo lugar, todo puesto en esta famosa grieta, sos de un lado o sos del otro, o estás con nosotros o sos enemigo, es un lindo bloqueo para el proceso creativo, ¿no? Para poder libre pensar y otras cuestiones. Yo como director de un instituto a veces decía, bueno, pero esta gestión hizo esto, y me querían matar. Y digo, no, pero hizo esto bien, rescatáselo. Y lo otro hay que mejorarlo, no lo retomemos, no lo votes. Ahí está. Sí, justamente esa es la idea de la democracia. Bueno, es claro que vivir en contexto de extremos y pensar en solamente como una, además te cuento, es pensamiento adolescente.
vida o muerte, sos de un lado, sos del otro, sos de un grupo, sos del otro. ¿Te gusta este grupo de música? ¿No te puede gustar lo otro? Es pensamiento adolescente, ¿sí? Así que bueno, tomémoslo en cuenta para el tema de la cuestión del proceso creativo. Punto. Damos vuelta de página, gente. Estamos en tiempo, 9, sí, estamos muy bien. Bueno, pasamos al último juego de los juegos de crianza, los juegos generadores. Teníamos juegos de sostén, en los cuales el juego de sostén tenía que ver con el desarrollo de la autonomía del sujeto. Cuestiones importantes era claramente el tema del equilibrio, cuestiones que tienen que ver con la motricidad y lo sensorio-motor, el placer por el control del cuerpo, el placer por el poder manejar nuestro cuerpo. Empezamos con juegos en el cuerpo del adulto, en las plazas, en la actividad de educación física, terminamos en deportes en los cuales el registro más importante, la centralidad de ese juego, ese deporte extremo, lo que sea, es el dominio corporal. La gimnasia, ir a hacer bungee jumping, tirarse en paracaídas, hacer esquí y todas estas cuestiones, ¿no? Y todo, natación, atletismo, son todos juegos de sostén. Pasamos a los juegos de ocultamiento, que inicialmente aparece con el tema de la memoria y bueno, un gran motor de los juegos de ocultamiento tiene que ver con el poder retener ese gran objeto una vez que me doy cuenta que es diferente a mí, ese gran objeto que viene con algo que es amado, como es el gran otro, esta madre, y va derivando en el objeto transicional, en los juegos simbólicos, en el lenguaje más adelante, en la cultura, ¿sí? Porque ¿a qué jugamos cuando somos grandes? ¿Sí? Y en términos de juegos simbólicos. No es solamente jugar a Dígalo con mímica o al Pictionary o a uno, sino que cuando uno va al teatro, cuando uno se expone frente a la cultura, está, acuérdense, jugando, porque jugar es toda actividad libre con fin en sí mismo, lo que no implica pelota, ¿está claro? No siempre jugar es pelota, ¿sí? Entonces, ese es un lugar. ¿Por qué vas a ver una escultura? ¿Por qué vas al cine? Y la pregunta es, ¿por qué tengo ganas de divertirme? Punto. ¿Sí? Entonces, es una actividad libre, placentera, con fin en sí mismo, juego. En términos de Huizinga, nuestro sociólogo holandés. Profe, Pili quiere entrar, ¿le Sí. podría preguntar? Se le salió sin querer. Sí, ya le permití la entrada de nuevo. Justo la aparece. No, mil gracias. Ahí estoy. Muchas gracias. Bien, Gracias. y el último gran juego, ¿sí? Es el de persecución. La última gran línea. Punto, no. Me voy a dejar de escuchar hablar un rato, ¿sí? Les voy a mostrar un video mío, está en blanco y negro, de la época de daba clases de educación física con los chicos. La idea es que podamos verlo un ratito antes de empezar con los juegos de persecución, para poder ir viendo algunas cosas de las que hablamos. Obviamente, muchas de las que estoy desarrollando ahora, yo uso ese mismo video para criticarme, porque fui aprendiendo, diríamos, y cosas que no volví a hacer, pero bueno, para que no quede que es todo pura teoría, ¿no? Que en realidad es libro, texto. Vamos a ir para allá, a ver si se ve. ¿Me avisan si se ve, lo están viendo en pantalla? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Buen día, ¿qué tal? ¿Quién tiene ganas de divertirse con la Dos años, ¿sí? No pasa nada,
Alto, y ahora vamos a sacar las llaves del auto. Vamos a arrancar el auto, le vamos a dar por la manta. Polvito mágico, polvito, sacamos polvito mágico, aceleramos. ¿Se acuerdan cuando había aviones, no? Que volaban los aviones. ¿Cómo vuelan las mariposas? Vuelan, vuelan. Y ahora sacamos más bolitos mágicos. ¿Todos tienen para bolitos mágicos? Y a la mariposa la vamos a convertir en unos ratones. Miren los ratones que rápido que corren, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Wow! Mirá mi ratón, a ver el tuyo. ¡Wow! ¡Mira ratones! Mirá mi ratón, ¿eh? Ahí va mi ratón, agárralo, ¡wow! A ver, por ratón. Abra pata de cabra. Y las hacemos aparecer a la una, a las dos y a las tres. ¿Dónde está? ¿Se fue? Y se toca el mi amiga, se fue por allá. Y doblamos por acá. Espérate, todo lo doblamos. Una, sin agarrar. Dobla ahí, muy bien. Muy bien, Paul. Dale, vamos. También, dale. Todos los chicos ahora, todos los chicos. Muy bien, Paul. Estás acomodando el camino para que no se rompa. Muy bien. Hay que pisarlo todos los colores, ¿eh? Todos los colores. Dale. Dobla, cuidado, no te caigas. Muy bien, otra vez, dale. ¡Wow! ¡Miren! ¡Estamos volando! Y ahora vamos a volar por acá. Y ahora bien grande. ¡Wow! ¡Vuelen! Y ahora vamos a volar muy rápido. ¡Rápido! ¿Cómo volamos, eh? Y ahora despacito. A la una. A la una, a las dos y a las tres. Otra vez, agarre uno, cada uno. A las dos tienen. Matías, vení. Todos tienen. Arriba, volar. Para arriba. Una lluvia de colores. ¡Wow! Muy bien. Venga. Vamos dando vueltas, dale. Vení, dale. Vení, Matías. Vení, Joaquín. Damos vuelta. Dale, Macu. Venga, mira. Le vamos a dar uno. Dale. Muy bien, el que lo sabe hacer solo, lo hace solo, dale. Muy bien, está solo, dale. Está bien, dale. Muy bien, dale. Ahora. ¿Quién viene? ¿Quién lo sabe hacer solo? Matías, solo, dale, solo. Miren a Matías. Muy bien, Matías. Ángeles, sola. Sola. ¡Ay, muy bien, Facundo. Muy bien, Matías. ¿Quién más viene? Muy bien, sola, Camila. Muy bien, dale. Unito la cabeza. Dale, saca la cabeza. ¿Qué pasa? ¿No quieres hacerlo? Bueno, vení. Muy bien. Paro.
apagate. Esto meto la cabeza. Muy bien, Troya, muy bien, ¿eh? Y ahora entonces ya. Esto que van a ver ahora no sé. Bien, el que lo sabe hacer solo lo hace solo. Muy bien, Maquilla, Camila. Muy bien, Troya. Esto que van a ver ahora no se puede hacer, ¿eh? Ahora. Muy bien, ¿eh? Y ahora entonces ya. La mano. Ah, Juli, mire, pasa para el otro lado, sola, dale, pasa. Muy bien. Casi de ahí. Muy bien. Mire cómo pasa, trepa. Y dale el paso, pasando por el otro lado. Abajo. Son los monos. Amiga, espalda. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Le gustó? Me gustaba que no había como una fila, uno por uno haciendo un rol, así como muy estructurado. Un Como segundito. era... Denme un minuto y tocaron la puerta. Bueno. Llegó la pizza. ¿A las 9:45? Claro, arrancó temprano. Claro, sí. Volví, hablen bien. Coincide que la clase... Y que mi hija tiene que ir a kinesiólogo, es jugada de hockey y se rompió los cruzados. Entonces, no hay nadie en casa. Sí, ya sé, horrible los cruzados. Lloró como mucho. Bueno, ¿qué les parece lo que vieron? Sí, el rol A mí me parece no hace mal. ¿Qué? No, por lo menos cuando. Tipo, el rol para adelante tampoco se lo enseña tanto. No, no sé, ahora no se hace nada por miedo a que el contacto, por miedo Carlos. a los juicios, a las lastimaduras y todo lo demás. Los chicos tienen una plasticidad que es imposible lastimar. Les aviso. No sé si Sí. no sé si se hace en una clase de educación física así de 2 años ahora, pero lo podés hacer tranquilamente, no es que está mal. No, hay que recuperar algunos espacios que fuimos perdiendo con los miedos que nos están imponiendo. Hay alguna cosa que no se puede hacer, pero bueno, yo ahí en el jardín podía hacerlo porque además de profe de educación física soy psicomotricista y ellos ya saben que tenía otras ideas con respecto a lo corporal y a algunas cuestiones. Entonces, y saben la teoría que están viendo ustedes de los juegos de sostén. Fíjense que, a ver, cuando me ven levantando los chicos y haciendo esa trepadora con mi cuerpo, como lo hacen los papás, pero bueno, son chiquititos, no tiene un efecto tanto motriz, sino como afectivo, ¿sí? El pibe le encanta volver al cuerpo del adulto y poder subirse y treparlo, ¿no? En realidad le ofrezco mi cuerpo como un lugar de juego, ¿sí? Y eso obviamente nos genera una relación muy particular, o sea, con ellos. O sea, ¿me escucharon gritar mucho? No hagan esto, no griten, nada. No. Es como que todo es así como natural. Bueno, pero esa relación que generamos también se da por el tipo de juego que uno ofrece, ¿no? Y cómo también ofrece su propio cuerpo. Fíjense que tampoco, y mírenlo, no hay contacto con mi genitalidad, no hay contacto con su genitalidad, nada que ver, o sea, es bastante técnica la cuestión, ¿sí? Y con respecto a lo que estuvieron viendo de los roles y el orden y todo eso, yo qué sé, el orden cuando la cuestión se desmadra un poco se vuelve a reordenar. Si no, hay una cadencia natural, ¿no? No sé si lo vieron. Y más jardín. Y más jardín. Claro, Y tampoco además, le puedes pedir a un nene de 2 años que esté uno atrás del otro constantemente para poder pasar y hacer el rol. claro, Tayel, el tema es este, si vos estás, tu energética está puesta en ese orden, ¿en qué no lo ponés?
¿Cómo? Si tu energía está puesta tanto en el orden de la filita, no estás poniendo la atención al contacto con los chicos. Sí, no, más vale. Y es así. Entonces, ojo, no digo que es una contra la otra, pero hay que equilibrarla, porque a veces estás tan obsesionado con que el pibe esté en filita, que no logras tener el contacto con los pibes y reírte de lo que está pasando. O darte cuenta Aparte es muy difícil, Jardín. No, obvio. Sala de dos es muy difícil. Es difícil. Que te respeten uno atrás del otro. Si va todo bien, es hasta que se va a un equilibrio entre las dos cosas, creo yo. ¿Se acuerdan que había un chico que pateó ¿lo llegaron a ver el registro? Que dio una vuelta, la primera dio vuelta y la segunda, ¿qué hizo? Venía pateando todos los circulitos de goma eva, ¿lo vieron eso? Uno de flequillito. Bueno, a ver, ahí está clarísimo el estilo, ¿no? El pibe hace la propuesta, pega la vuelta del circuito pisando las gomas evas, a la segunda le emboló lo que estaba haciendo. Y como los chicos son así, te las pateó. Está bien, no tenés que decir, uy, qué bueno, sos un pibe piola, pateame todas las cosas, pues lo quieren matar, pero bueno. Por otro lado, si lo entendés, fíjate que es el único que hacía el rol perfecto. ¿Por qué hace el rol perfecto? Porque tiene una motricidad y una inteligencia que lo acompaña. Entonces, esta propuesta que a uno lo divertía de ir pisando todos los conitos, a él a la segunda vez ya lo emboló, ¿entienden? Y esos son los equilibrios que hay. Entonces, lo que no implica que una vez le plantees, no, Matías, no patees, o hacemos esto, o en realidad vas por lo positivo, que ves que un chico los arregla, uy, qué bien, tal amiguito nos está arreglando el camino para poder hacerlo, ¿entendés? O sea, en lugar de retar a uno, felicitas a quién, a aquel que colabora para que esto se pueda seguir haciendo. Igualmente, lo vieron, ¿cuántas veces dan vuelta a los pibes sobre un circuito? 1, 2, 3, y ya la tercera no quieren saber nada. Cuando el otro día les hablaba que un elemento en términos de sostén, en términos de juego sensorio-motor, no se puede sostener mucho tiempo, ¿se acuerdan la diferencia entre los juegos de sostén y los de ocultamiento? Los de ocultamiento son procesuales y podés tener mucho tiempo a los niños jugando, y los de sostén son de muy poco tiempo. Bueno, es diferente con una pelota que vos le haces magia y esa pelota no es pelota, es mariposa, es una rana, no sé qué, ya ni me acuerdo lo que le dije que era. Entonces, digo, y entonces los chicos se enganchan con otra cosa, y lo que están haciendo es que los rueden, que las lancen, pero no en el ejercicio. A ver, tiramos para arriba 3 veces, lanzamos hacia adelante 2 veces. En cambio es parte de alguna historia, en este caso, que íbamos a hacer magia con las pelotas, de hacerlas desaparecer, rodar, lanzar, o como las lluvias de colores que hacíamos, que en el hecho lo que estás haciendo es la acción de lanzamiento. ¿Por qué tienen que asociar en este momento una palabra técnica como es lanzamiento o rolar con su cuerpo? Si ahora se lo tienen que apropiar. Se lo tienen que apropiar motrizmente, bajo la experiencia, digo. ¿Está? ¿Dudas, preguntas, algo que no le gustó, algo que no le cierra? Nada me preocupa, Bueno. A mí medio que me era visualmente incómodo que estén los postes ahí en el jardín y que una nena pegue vueltas ahí. Estaba por decir exactamente Al profe también. 15 años tuve los postes ahí. ¿Está claro? 15. Son lugares así. Sí, no están cubiertos por nada, ¿puede ser? No, no. Sí, estaban cubiertos. Estaban cubiertos. Abajo, en la parte de abajo. Abajo. Pintura. Abajo, no arriba. Y tuve de los dos lados, por muchos años, 2 canteros. Sí, los canteros también, re filosos se ven. Y sí. Tenés que lidiar con eso, no te queda otra. A ver, no voy a trabajar porque tengo inseguridad. Porque tengo inseguridad, chicos, o sea, es así. Lo que, pará. Lo que está muy, pero muy bien que hagan el registro. ¿Está claro? Que vean eso y ya lo visualicen, me parece impecable.
porque en la medida que hay plata, en la medida que hay tecnología para cubrirlo, porque por ejemplo ahora, esas coberturas, y por eso los chicos se colgaban y los bajaban, era con una especie de colchoneta atada con sogas. Hoy tenés los tubos de goma Puma, estos que se De usan flota, flota. los flota, hecho, no sé, lugar de seguro, no me sale la palabra. Pero bueno, hoy tenés flota, ponés los precintos, pero en ese momento no había precinto. Entonces, bueno, pero me parece bárbaro, ¿no? que planteen, que visualicen, porque la verdad, siempre ponen seguros. ¿Les digo cuántas veces se lastimaron los pibes? En 13, 14 años. La verdad, Ninguna al hospital, ninguno con un golpe derecho a la cabeza ahí, o sea, era parte de su medio ambiente que estaba ese... Ya lo conocían, Ya claro. lo conocían, sí, ya sé. Pero si no estuviesen, mejor, está claro, ¿no? Mejor, sí, obvio. No, ni se me ocurría. En el De plano hecho, ideal. no, pero si puedo mostrar otro video, van a ver que los uso para algunas cosas, o sea, es parte también de... Nunca los pedí porque lo que está sosteniendo ahí es un techo, ¿está claro? No es que son 4 palos, es las columnas de los techos, pero después, bueno, es parte de la realidad y ya van a ver que les voy a mostrar un par de videos con sogas, con cosas que hacía con eso. Bueno, son 55, digo planteado el tema para la semana que viene y paramos. El último juego es el de persecución. Recuerden que antes de ser inteligentes y estar por encima de la cadena trófica, ustedes saben hoy, no, por encima de nuestra cadena trófica está el virus, está el coronavirus. Cambió. Tenemos el coronavirus que nos morfa, está el humano, y después nosotros nos comemos todo el resto del mundo, ¿sí? O sea, pero antes de estar allá arriba de la cadena trófica, ¿sí? De la cadena de la alimentación, éramos bocadillo de mucha gente. Todo el mundo tiene a nuestro amigo Dieguito, de la Era de Hielo. Sí. El tigre diente de sable, ¿sí? El tigre. Bueno, no éramos ni muy inteligentes, éramos chiquitos, medíamos 1,40, teníamos un nivel de... El volumen de nuestro cerebro era de 350 centímetros cúbicos. ¿Saben cuánto tenemos ahora? Creo que lo había dicho. 1500, ¿se acuerdan? 1500. Bien, de ese 350 al 1500 hemos evolucionado, pero en la época que no éramos tan inteligentes como ahora, la verdad que nos devoraban, ¿sí? Éramos parte de la cadena trófica bastante abajo, éramos bocadillo de mucha gente, ¿sí? Entonces la única forma de poder zafar de la situación, porque no teníamos la capacidad de atacar. De hecho, nuestra dentición no era para morder, y no era para morder, para desgarrar, ¿sí? Nuestra dentición no estaba preparada para desgarrar, así que ni teníamos garras. Entonces nos dedicamos a comer frutos, recolección de semillas y comer, diríamos, cortezas y otras cuestiones más. ¿Por qué planteo esto? Porque gran parte de nuestra vida tuvimos que entrenarnos para sobrevivir mucho tiempo, ¿sí? Y en este entrenamiento de supervivencia, nosotros nos quedó muy fuertemente registrado esta cuestión de atacar y defendernos, ¿sí? En términos más ya corporales. Por eso uno de los juegos que estamos muy acostumbrados a hacer, a pesar que ahora no necesitamos esta cuestión tan física, bueno, ahora lo vamos a aclarar, ¿no? Pero voy a silenciarlos a todos y después levanten el micrófono cuando quieran. ¿Alguien? Espera. Silenciar a todos. Sí. Bien. Antes de estar en la actividad que tenemos ahora, teníamos que entrenarnos para la autodefensa, ¿sí? Y es algo que tenemos como un registro muy primitivo, pero muy primitivo. De hecho, fíjense que nadie te enseña, pero más o menos cuando el chico empieza a gatear, uno de los primeros juegos que se hacen es, los papás le hacen así, o los papás, mamás, les hacen así con las manos, tipo garra, y le dicen,
te voy a comer, te voy a atrapar, te voy a comer la cola y esas cosas que se hace, y el gordo entiende enseguida, estamos hablando de meses, y empieza a gatear, a escapar. Y bueno, obviamente ese juego vos lo agarrás en la cama y lo mimás, le haces besitos y todo lo demás y lo largás de vuelta. Y el gordo, cuando lo entendió, se te pone en posición y te colea así, te mira de costadito y dice, no te puede decir porque tiene meses, y te hace de nuevo el juego para que lo agarres, ¿sí? Después a los 20 años sucede de nuevo, pero es otro tema, ¿sí? Es otra cosa, o sea, no lo interpreten así, no lleven esto a los 20 años. La cuestión es, no sé de qué se ríe Vicente, de que se acuerda. Entonces, la cuestión es que ese juego de agarrarme, te voy a morder la cola y todo lo demás, es un juego muy, muy, muy de la cama de los papás. Más adelante, obviamente los chiquitos lo que van a hacer es, te dicen, córreme, atrapame y salen disparados. Y ahí están las mamás en los supermercados corriendo a los pibes de 2 y 3 años por todos lados. Yo digo, la verdad que esto sucede bastante y no tiene un fin, ¿eh? ¿Saben? Si eso, te digo cuál es el fin. El fin es cuando la mamá se enoja, porque se pudrió de correrlo por todos lados y lo sacude un poquito, le dice, no, corra más, estoy enojado, te vas a perder, y todas estas cuestiones. Pero los chicos, este juego lo hacen de entrenamiento de forma permanente. Empiezan en la cama de los adultos y después cuando tienen la capacidad de poder correr y caminar, lo desarrollan. Empieza, pero no tiene un cierre, no tiene un final. No es como las manchas que hacemos nosotros, ¿sí? Y punto. Lo dejo planteado así, ya tomamos 1 hora, así no los canso tanto. ¿Dudas, preguntas, gente? En general, algo, si no vamos cerrando. Todos saben que voy a abrir 9 menos 10 menos 5, por si alguien quiere hacer una pregunta, ¿no? O charlar un rato. Así que bueno, les aviso que estamos un ratito, unos 10 minutitos antes de las 9, para si alguien tiene ganas de charlar o preguntar algo. Bueno, voy cerrando. Si alguien tiene que llegó tarde, no llegó tarde otra vez, que entró un poco más tarde y se anota en el chat, por el nombre y apellido, y poner nombre y apellido para recordar que estuvieron presentes, ¿sí? ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? Bueno, nos vemos en una... ¿Seguimos así, gente? ¿Va bien la cosa con clases Zoom o...? Sí, perfecto, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, gente, entonces nos vemos en una semanita, ¿sí? Chao, profe. Dale, nos profe, vemos. gracias. Que pasen bien. Adiós. Gracias. Chau.